La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo ya avanzando. Estamos en el domingo 14 del tiempo ordinario, 14º del tiempo ordinario. Pasando esta semana nos restarán 20 semanas. Todavía estamos en tiempo por recorrer extenso del tiempo ordinario. Ya estamos en el mes de julio, vamos avanzando, pero nos hace falta un gran recorrido, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, así que tenemos muchos domingos para ir meditando la palabra de Dios en el ciclo B. Recuerden que es Marcos. Ya les dije que vamos a detenernos 5 domingos para meditar el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, precioso capítulo del discurso del pan de vida. Vamos a dedicarle 5 domingos a este evangelio y vamos a disfrutar muchísimo estos pasajes. Pero bueno, vamos avanzando. Ya vamos a entrar porque es en la semana 17, si no me equivoco, en la semana 17 que comenzaremos a leer el evangelio de San Juan. Pero estamos ahora en este domingo 14, seguimos avanzando, ahora estamos en el capítulo 6, comenzando el capítulo 6 de San Marcos, y es necesario disfrutarlo, ir meditando poco a poco, no llevamos prisa, estamos en el discipulado con el tiempo que la Iglesia nos propone para que vayamos aprendiendo cada día más del Maestro. Recuerden, el domingo pasado meditábamos cuando Jesús trajo a la vida la hija de Jairo, pero antes se encontró con una mujer que padecía flujo de sangre y eso la llevó a tener una experiencia sanadora porque había fe en ella. Después la hija de Jairo. Antes habíamos meditado lo de la tormenta y él les decía a la gente, haciendo un juego de palabras, no debemos dejar que la tormenta nos atormente, que la tormenta exterior se meta a nuestro corazón, y eso es clave. Fíjense bien, tormenta vamos a tener siempre, yo se lo dije, ¿no? O sea, aquí no pretendo yo engañarles y diciéndoles que si vamos a la iglesia todos los días no vamos a tener tormentas o dificultades, porque esas están ahí. Si no las buscamos, que muchas veces sucede, vendrán a nuestras vidas tarde o temprano. Una enfermedad, un problema matrimonial, un problema familiar, un problema con los hijos, con los papás, un problema en el trabajo, con los vecinos. Esas son cosas que van a suceder tarde o temprano. Un problema económico, un problema en la salud, como les decía, son dificultades que vamos a tener. Si no las buscamos, las vamos a tener tarde o temprano. Y ante la tormenta, no debemos dejar que nos atormente, porque tenemos a un Jesús que puede calmar la tempestad, un Dios que puede calmar la tempestad. Y la cosa aquí es confiar nuestra vida en Dios, poner nuestra vida en Dios. Bien, vamos entonces a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no debemos ni podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes ponernos en las manos del Espíritu Santo, porque es el motor que nos impulsa a vivir santamente nuestra relación con Dios. Vamos a hacer la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, te pedimos que fluyas en nuestros corazones para comprender esta palabra, para vivirlo, para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Abre nuestras mentes para comprender, abre nuestros labios para proclamar. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque sabemos que estás con nosotros, sabemos que cada domingo abres nuestro entendimiento para acercarnos a la palabra y sobre todo nuestro corazón para vivir esta intimidad, esta relación estrecha de amor con la palabra. Danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Ya saben, Biblia en mano para que juntos hagamos la lectura. Bien, hermanos, nos acercamos ahora a la palabra de Dios, a acercarnos al texto. ¿Qué dice el texto? Fíjense bien, está tomado del evangelista Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Para que lo busque por favor en su Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Búsquelo por favor, así juntos leemos. Fíjense bien, la segunda lectura de hoy es preciosa, es hermosísima. Es como para leerla y tenerla ahí en nuestra vida y tenerla presente y no olvidarla nunca. Precioso
texto, el que nos regala hoy la liturgia, está tomado de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 7 al 10. Precioso pasaje el que encontramos. Es para leerlo y gustarlo, saborearlo y orarlo, desde luego, ¿no? Orarlo. Así que ya lo vamos a leer. Pero antes, recuerda que nosotros siempre hacemos del Evangelio. Está tomado del evangelista Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Para que lo busque, por favor, en su Biblia. Juntos hagamos la lectura. ¿Lo tiene? Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. ¿Ya? Acerquémonos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, fíjense, ahora me preguntaban, padre, ¿y su saco? Que antes salía con saco, ¿no? O sea, ahora ando así como un poquito rebelde, ¿no? Estaba viendo otro programa que tienen el mismo modelo, ¿no? El nuestro, ¿no? Hasta la crucecita por ahí. Pero bueno, quizá en su momento pusimos la pauta en cuanto a las presentaciones de los programas, ¿no? Pues está bien que otros programas también usen lo que nosotros usábamos antes, ¿no? Nuestro saco y nuestra cruz, ¿no? Ahí hay otro programa aquí en Suyapa Medios que tienen así lo mismo, ¿no? Pero está bien. Es una forma también de aportar a la experiencia de la televisión. Pero bueno, ya vamos a volver también, no se preocupen. Porque me preguntaban, no sé, por eso. Pero bien, vamos entonces a acercarnos a la segunda lectura, que es preciosa, una segunda lectura hermosa. ¿Qué dice? Está tomada, como ya le dije, de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, de la segunda carta, en el capítulo 12, versículos del 7 al 10. Por favor, léalo, precioso. O escúchelo cuando vaya a la Eucaristía, escuche este texto. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido. Escuche bien lo que le respondió el Señor a Pablo. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así, pues, de buena gana prefiero gloriarme, dice él, San Pablo, de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Fíjense bien, qué pasaje tan precioso, ¿no? Para que lo tengamos bien guardado, bien marcado en nuestra Biblia, para que acudamos a él, ¿no? Llevo, dice él, una espina clavada en mi carne, pero el Señor me responde, ¿no? Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte. Para el mundo podría parecer débil, pero
La fuerza la encontramos en el Señor, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, de la persecución, dice él. Por causa de Cristo puedo encontrar fortaleza en Dios, como para entrar en esa confianza plena en Dios, ¿no? Entrar en ese amor lleno de Dios, en esa plenitud de Dios. Pero bueno, vamos entonces al Evangelio. Fíjense bien, Jesús, dice el texto, que llega a su tierra. No dice cuál es su tierra en el texto, ¿no? El evangelista no dice, solo dice: en aquel tiempo Jesús fue a su tierra, después de bajarse de la barca, va a su tierra en compañía de sus discípulos. Nos pone en el contexto, va a su tierra. Sabemos que su tierra era Nazaret, que ahí se había criado, que ahí había crecido. Ya algunos dirán que Jesús vino a América, que Jesús en esos lapsos de los 12 años hasta la vida pública anduvo evangelizando por otro lado, pero bueno, no hagamos ricos a los necios, porque hay algunos que escriben esas locuras y muchos incautos caen en esos engaños. Nosotros no vamos a andar ahí pretendiendo averiguar qué pasó de la edad de los 12 a la edad pública de Jesús a los 30 años. Estuvo con su familia, era artesano, era carpintero, artesano, por lo tanto ahí se crió. Y su familia, sus parientes lo habían visto crecer en ese tiempo. Luego comenzó su vida pública, ya lo sabemos, el bautismo, comenzó a llamar a los apóstoles, los primeros milagros que nos ha narrado el Marcos, y nos dice luego entonces que fue a su tierra, y ahí fue en compañía de los discípulos. No lo llevan, él va a su tierra. Jesús fue, no lo llevaron, él fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando, dice el texto, llegó el sábado, fíjense bien, también nos ubica, ¿dónde? En la sinagoga. ¿Qué día? Sábado, ya sabemos que era importante ese día. Llegó el sábado, va a la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. Y aquí vienen unos cuestionamientos que van a hacer, unas preguntas, fíjense bien, son 5. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? En primer lugar, ¿no? Se pregunta, ¿de dónde aprendió este? ¿De dónde le vienen esa sabiduría y ese poder para hacer esos milagros? Se preguntan. ¿Que no es este el carpintero? 3 preguntas que van a hacer, ¿no? Esos cuestionamientos que hacen primero, ¿de dónde le viene esa sabiduría? Esa sabiduría o dónde aprendió esto en primer lugar, dónde le viene esa sabiduría, que no es este el carpintero. Luego, en relación a su parentesco, van a decir, el hijo, no es este el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. No vamos a entrar en esos dilemas, eso pues algún experto en Biblia se lo puede explicar aquí en los programas que se tienen en Suyapa Medios, en toda la programación, ¿no? Algunos se atreven a decir, solamente eso lo que diría, que José ya tenía hijos y cuando habla de los hermanos se refiere a los hijos mayores que tenía José. A mí esa versión nunca me ha gustado para nada. Yo defiendo la virginidad de José. Si hubo una virginidad de María, yo también defiendo la virginidad de José. Yo me resisto a creer en esa idea de José ya con un viudo, ¿no? Pero bueno, eso no es el tema ahora, ¿no? Pero eso es mi postura, ¿no? Yo defiendo a José virgen, que también se ofrece a ese proyecto de Dios, no un anciano viudo que ya tenía hijos. Cuando habla de los hermanos o parientes, son primos, que ya sabemos en ese momento no se usaba la palabra primos, sino hermanos. Ya eso decía un sacerdote, ¿cómo saber todo esto? Pues portándonos bien para que cuando estemos en el cielo se lo preguntamos directamente a San José, o se lo preguntamos a la Virgen María o a los hermanos de Jesús o directamente a Jesús. Pero bueno, yo igual, ya saben mi postura. Entonces, dice el texto, ante las preguntas, ¿no vive aquí entre nosotros sus hermanas? Está ubicándolo la gente con asombro, ¿no? Ya lo conocemos. Y eso es un error, pretender ya conocer a Jesús. Ya lo vamos a ver en la segunda parte. Pero Jesús le dijo, todos honran a un profeta menos los de su tierra. Ve la negativa que recibe y va a decir eso, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, como lo dirá en otra versión, ¿no? Ni los de sus parientes, ni los de su casa, ¿no? Y queda Jesús asombrado por la incredulidad de la gente. Dice, no pudo hacer allí ningún milagro, fíjense bien, lamentablemente, que se cerraron para experimentar algunos milagros de Jesús. Y dice él, y se extrañaba de la incredulidad
de la gente, luego se fue a enseñar a otro pueblo vecinos. Es la última vez que Jesús va a estar un sábado en las sinagogas. A partir de aquí, Jesús va a cambiar toda la estructura de su misión. Ya no estará en las sinagogas, irá a buscar a las periferias, irá a buscar a hacer milagros y a predicar a otros lugares. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar este texto a nuestras vidas. Bien, hermanos, vamos ahora a ver qué podemos aplicarle de este texto a nuestras vidas. En primer lugar, la segunda lectura es espectacular, como para orarla todo este día. Te basta mi gracia. Te basta mi gracia en las debilidades, en los sufrimientos, en las tempestades. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Lo contrario sería soberbia de nuestra parte, en no acudir a Dios por esa misma soberbia. Pero cuando somos débiles y clamamos a Dios en nuestras debilidades, podemos encontrar la fuerza en Dios. Y como dice San Pablo, porque cuando yo soy débil, soy más fuerte. Porque aunque el mundo nos ve débiles, aunque el mundo nos ve por el suelo, pero cuando ponemos nuestra vida y nuestra seguridad en Dios, podemos encontrar fortaleza y lo que todos buscamos y lo que todos anhelamos, ¿no? Así que no olvidemos este texto precioso de San Pablo en este pasaje que se nos regala, la segunda lectura de hoy, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Recuerden, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Sobre todo si se encuentra ahora en debilidad, se encuentra ahora pasando un momento difícil, si se encuentra ahora pasando un problema de salud, un problema familiar, un problema en el trabajo, o no hay trabajo, hay deuda y todo lo demás, por favor, agarrarse a esta lectura, agarrarse y apropiarse esta lectura de San Pablo a los Corintios en la segunda carta y hacerla suya desde la oración. Señor, me basta tu gracia, Señor, porque cuando soy débil es que puedo encontrar mi fuerza en ti, Señor. Porque cuando nos creemos superiores o cuando nos creemos altivos y queremos no necesitar de Dios es cuando caemos en el pecado, ¿no? Sobre todo la arrogancia, de la prepotencia, el orgullo, y cuando terminamos devastados, cuando terminamos muchas veces sin fuerza y sumergidos en la miseria, y cuando nos atormentan las cosas. Pero cuando ponemos nuestra seguridad en Dios, puede haber tormentas, puede haber lo que sea, pero salimos adelante. La tormenta no nos atormenta. Claro, ¿no? La tormenta no nos atormenta. Bien, y en cuanto al texto de hoy, fíjese bien, qué triste, porque yo siempre he pensado en ese texto cuando me toca meditarlo para mi vida, pensando en Jesús, diciendo cuánto anhelo podía llevar Jesús, cuántos sueños, cuántos anhelos que había en su corazón. Iba con tanta emoción a su pueblo, diciendo, allá está Juanita que está enferma, voy a ir a su casa a sanarla, allá está Pedro que está postrado, no digo Pedro el apóstol, sino un señor de ahí, la comunidad, quizás está doña María, que es la vecina de mi mamá, la amiga de mi mamá, que está enferma, y en fin, ¿no? Y ir allá, vivir esa experiencia para hacer milagros, como lo había hecho con la gente, que la gente lo estrujaba, lo apretujaba, cuando sanó a la mujer con hemorragia, la hija de Jairo que la trajo a la vida, iba con aquel sueño, con aquel anhelo a su pueblo, a su comunidad para hacer tanto bien, y lo que encuentra es una negativa, un revés en la pastoral. Recibe un punto negativo ahí en su vida, ¿no? Entonces, cuando iba con sueños y anhelos, y quizás le pongo mucho pimienta y mucho condimento al texto, pero a mí me gusta pensar en eso porque ciertamente Jesús iba a eso, pues, a buscar el bien, a hacer el bien, y se encuentra con una situación difícil, un cambio de vida, ¿no? Ahí que le va a cambiar todo, ¿no? O sea, es un cambio, un giro de vida, porque esto que va a pasar aquí, este revés, lo va a llevar a replantearse la pastoral, la vida pastoral de Jesús, lo va a llevar a replantear su vida. Ya no va a ser en la sinagoga, sino que va a irse a los pueblos vecinos, va a cambiar, ya no va a las sinagogas. Esta es la última vez que Jesús visita una sinagoga en sábado, porque va a cambiar ya su estructura, su forma de presentar el evangelio, ¿no? Ya no es en la sinagoga, sino va a buscar a la gente, va a encontrarse con la gente en las periferias, como dice el Papa Francisco, ¿no? Va y sale, una iglesia en salida. Jesús sale por ese revés que tuvo aquí. La cosa es que puede ser un peligro para nosotros también,
que pretendemos conocer a Jesús. Y ese pretender conocer a Jesús nos cierra a una experiencia nueva. Eso te puede suceder y me puede suceder a mí también. Que nos creemos conocer a Jesús. Ya conocemos los sacramentos, conocemos los mandamientos, cumplimos los mandamientos. Cuando los infringimos, acudimos al sacramento de la reconciliación. Sé que puedo confesarme y que voy a experimentar el perdón de Dios. Sé que puedo acudir a los sacramentos. En cuanto a la Eucaristía, me conozco los pasos de la Eucaristía, ya conozco la Eucaristía, y lo digo en general, no estoy hablando solamente de mí, que soy sacerdote, digo en caso de ustedes, que ustedes podrán decir, bueno, ya conozco la misa. Hay gente que hasta la recita con nosotros, cuando nosotros estamos en la plegaria eucarística, hay gente que como ya se la sabe de memoria, y como muchas veces nosotros los sacerdotes, por andar a la carrera, solo rezamos la plegaria eucarística 2, entonces ya la gente se la conoce y la recita con nosotros. A mí me ha tocado decirle a la gente, no perece, que esas son palabras que les dice el sacerdote, tranquilo, ¿no? O sea, rece usted en su interior, pero no repita junto conmigo, porque entonces tengo concelebrantes en la misa, toda la comunidad. Y si bien es cierto que todos celebramos, pero hay palabras que son propias del sacerdote y ni son de él, sino que son palabras que Jesús las pronuncia en la persona del sacerdote, pero como ya la conocemos, entonces ya la gente pues la va repitiendo. Yo recuerdo que fui a una comunidad, en una de las parroquias que estuve, que había una señora que prácticamente recitaba la misa completa, no junto con el sacerdote. Yo estaba en el proceso para ser ordenado sacerdote y la señora textualmente, así tal cual, la recitaba, ¿no? la Eucaristía. No, eso no podemos caer en ese error, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el problema aquí? Es que creo que ya conozco todo. Como ya me sé, entonces ya nos cerramos a una novedad. Y ese es el gran peligro, ¿no? Cerrarnos a la novedad del Señor. Y ese, repito, es un gran peligro que nos debe quedar de enseñanza en este Evangelio. No podemos cerrarnos y pretender que ya conozco al Señor, porque conozco los sacramentos, porque los vivo, porque voy a la Eucaristía, porque conozco los mandamientos, porque los cumplo. Cuando, como ya les decía, los infringimos, pues acudimos al sacramento de la reconciliación, ya conozco. Pero no podemos caer en ese conozco a Dios. Tenemos que entrar en una novedad. Y esto es lo hermoso. Es pedirle al Señor, Señor, que no caiga yo en creer que te conozco, en creer quién eres, para cerrarme a una experiencia nueva, a una novedad. Cada vez que venimos al Señor, tenemos que encontrar la novedad. Cada vez que nos acercamos a la palabra es una novedad. Cada vez que vamos a la Eucaristía tiene que haber una novedad. No podemos caer en que ya lo conozco y por eso me cierro. Ya no me dice nada. Hasta el mismo comulgar muchas veces lo hacemos de forma rutinaria. Ya está en nuestra rutina, ya lo hacemos de forma cotidiana y el Señor nos preguntaría, bueno, ¿qué haces de extraordinario? Porque no hay nada extraordinario en nuestras vidas y podemos caer en ese error. Y el caer en ese error nos puede llevar a sentirnos vacíos y secos espiritualmente, que fácilmente somos presas del mal. Por eso que esta lectura nos ayude a pensar si estamos nosotros actuando como los paisanos de Jesús o queremos entrar en esa novedad. Y si queremos entrar en la novedad, vamos entonces a la oración. Bien, hermanos, vamos ahora a orar. Ya el Espíritu Santo nos ha dicho de la palabra de Dios, nos ha hecho gustarla, saborearla, pues ahora entonces hagamos la oración. Hagamos oración del texto. Por favor, que fluya la oración, dependiendo cómo estamos, esa experiencia de la palabra que debe gustarnos a cada uno de nosotros. Así que hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia. Después de haber escuchado este texto, sobre todo la segunda lectura que se nos regala hoy, que es preciosa, Señor, gracias porque nos hace recordarnos claramente que nos basta tu gracia, para poder descubrir que en nuestras debilidades somos fuertes porque la fuerza la encontramos en ti. Pero, Señor, ayúdanos a no creer que te conocemos, ayúdanos a no creer que ya lo sabemos todo. Ayúdanos a entrar en una novedad de tu amor. Ayúdanos a descubrir siempre algo nuevo en ti. En medio de nuestras dificultades, de nuestras persecuciones, de los problemas, de las dificultades, de los momentos bonitos y hermosos de la vida, que podamos descubrir algo nuevo en ti, Señor. Qué triste que tus parientes, Señor, no te quisieron recibir
Quizás muchas veces esa es nuestra realidad, Señor, que creemos conocerlo todo y te dejamos fuera de nosotros. Que podamos entrar en una novedad del amor, el asombro, pero que el asombro nos lleve a dejarnos tocar por ti y a experimentar tanto amor, tanta misericordia que quieres desbordar sobre nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a no caer en el error de conocerte o de creerte conocer, sino que vayamos en ese proceso de conocimiento, en ese proceso de abrirnos a una experiencia de amor cada día. Cada día, Señor, en la oración, cada día podamos orar y dirigirnos a ti con confianza, con perseverancia, pero sobre todo con ese anhelo, con ese deseo de saber algo nuevo de ti. Y que en ese saber algo nuevo de ti podamos aprender y sobre todo crecer en la fe. Bendícenos, Señor, llénanos de tu gracia, de tu paz, de tu amor. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, lo meditamos, lo reflexionamos, así que ahora el compromiso es vivirlo, hacerlo nuestro en un acto concreto. Por favor, pensar cuántas veces nosotros le hemos cerrado la experiencia a Dios de transformar nuestra vida porque creíamos conocerle. Cada vez que vayamos a la Eucaristía, que entremos en esa novedad de qué nuevo me vas a dar hoy, Señor, qué me vas a entregar hoy, qué me vas a decir hoy, y esa novedad. No pretendamos conocerle porque hemos recibido cursos, porque hemos recibido talleres, porque hemos recibido conocimiento de la Biblia o porque tenemos algunas catequesis. No, que cada día el Señor diga algo nuevo en nosotros. Y vayamos a la Eucaristía, vayamos al encuentro en los grupos, en tu comunidad, para ir a aprender algo nuevo del Señor. Algo nuevo quiere decirme, Señor. Y aunque meditemos el mismo texto 5, 10 veces, 20 veces el mismo texto, siempre encontraremos algo nuevo que la misma palabra de Dios nos dice. Así que entremos en esa novedad, por favor. Entremos en ese descubrir la palabra de Dios que tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. Así que esa palabra nos descubra amados por Dios y sobre todo fortalecidos, porque nos basta la gracia del Señor. El Señor te dice a ti, me dice a mí, te basta mi gracia. Y eso es lo que nos basta, la gracia de Dios, para salir adelante y confiar plenamente en la misericordia de Dios. Bendiciones para todos.